Ahora que entramos en nuestro segmento de entrevistas, esta mañana conversando con el diputado Jesús Brito de Acción Democrática. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, Carlos. Saludos a toda la audiencia que a esta hora conecta con Primera Página. Y bueno, nada, abierto a esta conversa contigo hoy. Varios temas allí que conversar sobre la actualidad política nacional en este contexto de lo que es precisamente la coyuntura electoral, de la que vamos a conversar, pero también desde el punto de vista de lo internacional y esto que está ocurriendo con los migrantes venezolanos, el Parlamento, Acción Democrática como organización política. Bueno, ¿cómo están visualizando todo lo que han sido estos hechos que se han venido dando en los últimos días? Mira, es muy grave lo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos en el exterior y especialmente en Estados Unidos. Eso es racismo puro, eso es fascismo puro y eso lo está viviendo nuestros jóvenes que en un momento determinado de su vida dijeron que iban a ir a Estados Unidos con la promesa y a la vez con el sueño de un sueño americano, ¿de acuerdo? Y ellos hoy son perseguidos. Pero yo creo que hay que contextualizar cómo ha venido sucediendo esto. Se ha vendido la idea de que los venezolanos en el exterior, bueno, son criminales que exportó el gobierno de Maduro para causar estragos en otros países. Sí, que es un plan estructurado, que vienen de cárceles, de centros de las cárceles, de los centros de detención, de los manicomios. O sea, Maduro, el presidente, envió a este grupo de personas para crear caos en el mundo. Ese es un relato, pero es un relato que han hecho personeros políticos de la oposición venezolana, que se llaman de la oposición venezolana. Claro, que llegan a decir que Maduro es el jefe del Tren de Aragua. Claro, y lo han hecho con lobby internacional. Ahora, ¿qué tienen? Unos gobiernos que apenas un venezolano esté haciendo cualquier cosa en el exterior, dice, ese es Tren de Aragua, ese es Tren de Aragua, ese es Tren de Aragua. Entonces, el venezolano honesto, el venezolano que salió a soñar, a trabajar, hoy se le llama miembro del Tren de Aragua por culpa de ese relato de unos actores que han seguido vendiendo la idea de cosas ficticias en el mundo, diciendo que con ello van a derrocar el gobierno de Maduro, diciendo que con ello lo debilitan, diciendo que con ello los van a poner muy mal frente a las políticas o a la política internacional. Fíjate, yo te voy a presentar un caso particular, hermano. Mira, ya, yo lo traje aquí preparado. Gracias a Dios me preguntaste eso de primero. Mira, este joven, ¿se ve ahí en la cámara? Ya lo van a colocar aquí. Él se llama Yolfran Alejandro Escobar Parra. Ese es un joven que yo lo conozco desde que nació. Yo, particularmente. Del pueblo. ¿Me puede dar fe Jesús Brito que es una persona? Yo doy fe de él. Sé dónde estudió, sé quiénes son sus padres, se fue al extranjero, bueno, porque las condiciones no estaban dadas para él desarrollarse aquí, pero mira, lo detienen en Estados Unidos y publican este tuit desde la oficina de migración de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Eso está en inglés. Dice, dos sospechosos del Tren de Aragua, miembros del Tren de Aragua de Venezuela, se escondieron en Estados Unidos en 2003 y ahora están en custodia para ser removidos por el ICE. Miembros del Tren de Aragua desde el 2003, que están allá en Estados Unidos. Miente Estados Unidos en este tuit y en la publicación de estos muchachos, sobre todo de Yolfran. ¿Por qué? Porque primero el Tren de Aragua no existía en el 2003. Claro. Número uno, primera mentira de Estados Unidos. Que este muchacho está en Estados Unidos desde el 2003 porque es miembro del Tren de Aragua y causa estragos en Estados Unidos desde el 2003. Pero no solo eso. Ese muchacho, Yolfran, que lo conozco, ese muchacho en el 2003 tenía 4 años de edad. Pues me dio opciones, o fue un error de tipeo o es una narrativa construida, ¿no? Entonces está cometiendo errores Estados Unidos con lo que está haciendo con nuestros muchachos venezolanos. Este joven hoy... Claro, pero no reduce el hecho de que lo están señalando de integrante de una banda delictiva. Él está en la cárcel de El Salvador, junto a los otros venezolanos que están allí de manera injusta, violándose los derechos humanos, el debido proceso, etcétera. Este joven en Venezuela
según sus antecedentes penales, nunca ha estado privado de libertad. Nunca. Pero además él, antes de irse a Estados Unidos, se fue a Colombia. Y los antecedentes penales de Colombia tampoco registran ninguna entrada de este muchacho. No cometió ningún delito tampoco en Colombia. Claro. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que este joven es miembro de ese tren criminal, que además fue combatido aquí en Venezuela, por cierto? Claro. Y que él ahora es miembro del tren? Es una injusticia. Y nosotros, desde la oposición venezolana, tú me preguntabas cuál es nuestra posición. Nosotros nos unimos a todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, que lo tiene que estar haciendo, con todo lo que es el enlace diplomático con El Salvador, para traer de vuelta a nuestros muchachos a Venezuela. Claro. Y te pongo el caso de Yolfran Caso Alejandro. cercano que tiene el diputado Jesús Brito. Vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos de esta narrativa que se ha construido en torno al Tren de Aragua y cómo precisamente inocentes y hermanos venezolanos están hoy atrapados en esta narrativa que al final se convirtió en una bandera política, porque hablábamos de cómo un sector de la oposición dice que el Tren de Aragua es la construcción del gobierno, es el estado de hecho criminal o la transnacional del crimen, pero el gobierno también dice, bueno, es que los cabecillas del Tren de Aragua y de todo ese grupo son unos dirigentes de oposición y en el medio está precisamente la gente. Hablamos de eso al regreso con nuestro invitado, el diputado Jesús Brito.